La nueva temporada ACB 22-23 ha arrancado y después de 2 jornadas te traigo los grandes nombres propios. Yo soy Xavi Cacho y esto es El Sexto Hombre. Antes de empezar, te pido que si te gusta este tipo de contenidos le des al like y te suscribas dándole a la campanita que tienes ahí arriba para que te avise de la publicación de nuevos vídeos. Y también tenemos cuenta de Twitter, @sextohombre, @sextohombre, para estar permanentemente informado de todo lo que acontece en el planeta baloncesto. Y ahora sí, hablamos de la Supermanager. Hoy os traemos un vídeo un tanto diferente a los publicados anteriormente y tenemos que hablar de este juegazo que cumple 20 años. Desde 2002, aquí servidor ha jugado a las 20 ediciones de este juego que mantiene con mucho interés al aficionado y hace que conozcamos mejor a qué americano ha fichado el Breogán o a qué nacional tiene, en este caso, el Girona Basket. Así que yo creo que es un vídeo que te va a gustar si eres de los enfermos como yo, que no para de ver estadísticas los lunes o los viernes para hacer tus equipos. Este es tu vídeo y este es tu canal. Y como siempre, lo haremos una vez a la semana. Haremos nuestras recomendaciones de la jornada, en este caso para la jornada número 3. Ya llevamos 2 jornadas. La jornada empezó el miércoles con esa victoria del Real Madrid sufrida ante el Girona, ante un gran Girona. Tenemos que hablar de Marc Gasol, por supuesto. Y acabó ayer con la disputa de esa victoria en el Palau del Barça ante el CAZU Baskonia, con una gran segunda parte del equipo de Šarūnas Jasikevičius. Pero vamos por partes, empezamos hablando de los jugadores más destacados tras estas 2 jornadas, los que más han valorado, y para ello voy a utilizar el pantallón, que ya lo tenéis aquí. Empezamos con el más valorado, que es Marc Gasol, sin duda, el jugador del Girona Basket, que ha empezado con mucha fuerza. Hay que decir que en la primera jornada ante el Real Madrid se salió con 34 de valoración, 21 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, y contra Edi Tavares, que tiene muchísimo más mérito. No pudo evitar la derrota de su equipo, pero aún así, sin duda, fue el mejor junto con Cameron Taylor. En la segunda jornada estuvo un poquito más discreto, aún así 11 puntos, 8 rebotes con 15 de valoración, lo que le sitúan de momento, tras estas 2 jornadas, como líder en valoración con 24,5. Ethan Happ. Hay que hablar mucho, de hecho creo que publiqué un vídeo anteriormente hablando de este jugador del Club Básquet Breogán, espectacular. La primera jornada se salió literalmente en Murcia, contribuyendo a la victoria de su equipo ante el UCAM, y en la victoria en la segunda jornada estuvo un poquito más discreto, pero aún así 12 puntos y 9 rebotes. Es el segundo en valoración con 22. Tenemos que hablar de Jarrett Harding, el base del Baxi Manresa, que lleva de valoración 21, mejor dicho, en estos 2 partidos. El sustituto de Silva en San Francisco, que ha encajado perfectamente en el esquema de Pedro Martínez y fue decisivo para que el Baxi Manresa consiguiera la victoria en Granada ante el Covirán con esos 28 puntos, 24 de valoración. Nihat Jedovic, un histórico, un viejo conocido de la afición española, que regresa después de estar durante muchos años en Alemania en el Bayern de Múnich. Lleva 2 partidos ya en la Unicaja y ha demostrado ser capital imperial para Ivonne Navarro. En el primer partido enchufó muchos triples, en el segundo contribuyó más en el rebote y en la asistencia, pero aún así, sin duda, es un jugadorazo que suma 20 de valoración en estos 2 partidos. Y por último, en el top 5, Darius Thompson, el jugador del CAZU Baskonia, que también ha empezado con muchísima fuerza. Se habla mucho de Marcus Howard, pero lo cierto es que no acaba de arrancar, y sin duda el más regular, podríamos decir, y el más sorprendente en cuanto a rendimiento es Darius Thompson para el equipo de Joan Peñarroya, que ayer perdió en el Palau, pero que en la primera jornada fue capaz de vencer al Unicaja de Málaga, en parte gracias a un Darius Thompson que suma puntos, suma rebotes y suma asistencias. Bien, con todo esto, en cuanto a puntos, Jarrett Harding del Baxi Manresa es el mejor con 22,5. Thomas Bropley del Covirán Granada, también tenemos que hablar de este jugador que el año pasado estaba disputando LEP Oro y que fue uno de los artífices para el ascenso a la Liga ACB.
Este Thomas Bropley estaba jugando Leporo y ha empezado espectacular, reventando todos los registros del equipo nazarí con esos 19,5 puntos de media. A pesar de ello, no pudo evitar la derrota en casa ante el Baxi Manresa y vimos ese duelo entre Jerry Harding y Thomas Bropley. Adam Smith, el jugador del Surne Bilbao Basket, ojo con el equipo vasco que es colíder de la competición, ha ganado los 2 partidos. Ganó en la primera jornada en campo del Joventut, que tiene muchísimo mérito, y ganó al COSUR Betis el pasado sábado. A pesar de ello, Adam Smith, jugador norteamericano, 19,5 puntos, Tad McFadden, 19 puntos, espectacular el partido que hizo Tad McFadden el pasado sábado en la pista del Casademont Zaragoza, anotando 28 puntos con 6 de 9 en triples y siendo un auténtico dolor de muelas para el equipo maño. Y tenemos que hablar de Jana Musa, que bien es cierto que en la primera jornada ante el Girona no tuvo un estreno fulgurante, pero en la segunda literalmente se salió con una capacidad de recursos increíble, con triples, con penetraciones, con step backs, incluso con Eurosteps que acababan en 2+1. Bueno, brutal. Es el que ocupa esta quinta posición en cuanto a máximos anotadores tras 2 jornadas con 18,5. En cuanto a reboteadores, Ethan Happ no es novedad, el jugador norteamericano con 10. Luke May, tenemos que hablar de este jugador, el jugador del Covirán Granada, que en la primera victoria le dio la victoria, válgame la redundancia, a su equipo en la pista del Carpus Fuenlabrada y que el pasado sábado no pudo evitar la derrota de su equipo ante el Baxi Manresa, pero estuvo imperial con 19 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración. Vemos ahí también a Eric Bilal, jugador del Girona, con 7,5. Cristian Mekobulu, del Casademont Zaragoza, jugador con pasado en Leporo, del que también tenemos que hablar, muy físico, un jugador que va muy bien al rebote, ya veis los números, y que sin duda va a ser uno de los puntales para el equipo de Martin Schiller. Y por último, Marc Gasol con 7,5. En cuanto a asistencias, Andrew Albisi, el base francés del Gran Canaria, que fue expulsado del Martín Carpena. Alex Renfro, también un clásico, el jugador norteamericano con 7,5 asistencias. Dani Pérez, el jugador del Manresa con 6,5. Sergi Llull con 5,5 y Marcelinho Huertas con 5,5. En cuanto a recuperaciones, Dani Pérez con 3,5, con 3 mejor dicho. Matt Costello, sorprende que un pivot y un center grande esté como líder de las recuperaciones con 3,5, Dani Pérez con 3, Basala Bakayoko del Carpus Fuenlabrada, también un pivot con 2,5, Howard San Ross, la referencia del Casademont Zaragoza con 2,5 y Jeremy Hill del Real Betis con 2,5. En cuanto a tapones, Eddie Tavares, por supuesto, el pívot caboverdiano, 2,5, Matt Costello con 2, Justin Hamilton, que vuelve otra vez a la Liga CB de la mano del Baxi Manresa, aunque no ha tenido el mejor arranque con 2, Dusan Miletic, la pareja interior de Marc Gasol en el Girona con 1,5 y Amar Sila con 1,5. Y otra cosa que quiero comentaros son los minutos jugados, porque os pueden dar una orientación de los jugadores después de 2 jornadas, qué jugadores van a ser importantes para sus equipos. Jeremy Senglin del Carpus Fuenlabrada es el que más minutos de media juega con 33, luego Nico Brusino del Gran Canaria, Shannon Evans del Real Betis, Scott Bamford del Río Breogán y Nihat Dedovic del Unicaja de Málaga. Con todo esto hemos repasado un poquito cómo están las estadísticas después de estas 2 jornadas y ahora sí vamos a ver realmente las recomendaciones que yo os hago de cara a la jornada número 3, o al menos las que yo voy a hacer porque creo que son las más idóneas o las que pueden dar más puntos. Hay que decir que las primeras jornadas es fundamental el tema de la money, el tema del parné, que es importante ir mirando los jugadores que suben haciendo negativo, ya que bueno, luego te pueden dar un poder adquisitivo y poder fichar a jugadores de mayores prestaciones en el futuro. Empezamos por los bases, como veis he ordenado por promedio y encontramos a una sorpresa, Jared Harper, que debutaba ayer en la Fonteta con el Valencia Basket frente al Joventut de Badalona y su estreno fue espectacular.
26,4 de valoración. Hay que decir que en la primera jornada no fue ni convocado por decisión técnica. Alex Mumbrú no lo consideró y ya en la segunda jornada fue uno de los más destacados junto con Chris Jones y Jassiel Rivero. También apuntaros el nombre de Jassiel Rivero para la victoria del Valencia Basket en casa ante el Joventut en la prórroga. Como veis, los tres jugadores que aparecen ahí arriba no son casualidad. Jared Harper, Jarrett Harding del Baxi Manresa con 23,8 y Adam Smith, el jugador del Surne Bilbao Basket con 21,6. Mirad lo que tiene de calendario. Jared Harper visita la pista del Surne Bilbao. Hay que recordar que el Bilbao es colíder junto precisamente con el Valencia Basket, el Breogán, el Real Madrid y el Lenovo Tenerife. Por tanto, está fuerte. Y además en casa viene de ganar de 19 al Real Betis Balompié. Así que veremos este duelo entre Smith y Jared Harper del próximo fin de semana. Y Jarrett Harding tiene un partido, podríamos decir, bastante asequible ante el Real Betis. Digo bastante asequible porque el equipo andaluz en estas dos primeras jornadas, digamos que no ha empezado de la mejor manera posible y puede ser uno de los equipos que esté en la zona de abajo. Por tanto, hay que decir que no tiene grandes defensores en la posición de base. Shannon Evans es más anotador que defensor y puede ser un partido propicio para Jarrett Harding que, atención, con 10,2 en negativo sube otro 15%. Ya cuesta 542.000 y subiría un 15%. Así que tenéis que llevarlo en vuestros equipos sí o sí. Hay que decir una cosa y es que solo se pueden fichar a 2 extracomunitarios y ahí estará un poquito la terna de a qué extracomunitarios ficho. Si ficho a 2 bases, si ficho a un base y un alero y un pivot. Bueno, ya lo veremos. Y luego está Smith que con 2,4 sube otro 15%. De los tres es el más caro Smith y fijaros que Jared Harper es el más barato con 448. Luego más abajo encontramos a Chris Jones, el compañero de Jared Harper en el Valencia, algo más caro, 21 de media, tiene que hacer 9,1 para subir un 15% su valor y cuesta 740.000. Y luego ojo con Luke Hackanson también, el base del colíder de la Liga CB del Bilbao. Tiene que jugar en casa ante el Valencia Basket y fijaros en la valoración del base español. Luego también tenemos que hablar de Guillem Vives, que viene a hacer un partidazo en la Fonteta ante el Valencia. No sé si es casualidad que jugaba contra su ex equipo. Se fue hasta los 26 puntos. Andrés Feliz no estuvo nada bien, jugó 10 minutos y Guillem Vives sí que asumió la responsabilidad, además anotando triples, pero no es lo normal que anote triples. Y luego encontramos a Jovan Novak, el jugador del Carpus Fuenlabrada, que también está siendo uno de los jugadores más destacados. Vamos a la posición de alero, porque no quiero que el vídeo se haga especialmente largo. Y tenemos que hablar de Darius Thompson, el jugador del Baskonia, 22,4 de promedio. Juega en casa ante el Lenovo Tenerife, un partido complicado, pero juega en casa, y el Cazú Baskonia en casa ya sabéis que es un equipo muy fuerte. Tiene que hacer 0,8 para subir un 15% y por tanto es un jugador que no ocupa plaza de extracomunitario y es muy recomendable, cuesta 661.000. Scott Bamford sí que es extracomunitario, es el cañonero del Breogán, el equipo colíder también de la competición, 529.000 cuesta y con menos 7,9 sube un 15%. También hay que destacar a Jedovic con 330.000, es nacional, por tanto yo creo que es una banderita ahora mismo obligatoria para vuestros equipos, llevar a Jedovic en el equipo y además con un menos 20,4 sube un 15%. Para mí, uno de los obligados, porque además ocupa plaza de nacional, cuesta 330.000 y es un jugador que en el partido ante el Gran Canaria se fue a 27-28 minutos y es uno de los fijos para Ivonne Navarro, acumula experiencia y también ayuda en el rebote y en las asistencias. Y por último, tomas a Thomas Scrap del Obradoiro, 20,3. Este tiene que sumar 12,3, que yo creo que es un poquito más complicado, pero aún así juega en casa ante el Basket Girona, a priori
un partido asequible para hacer esos 12 y subir un 15%. Y por último, Cameron Taylor, precisamente jugador del Básquet Girona, 595.000, tiene que hacer 2 para subir de precio un 15% y, como veis, acumula 19,5 de media de valoración. Está siendo la referencia anotadora junto a Marc Gasol y si no cambian mucho las cosas va a seguir así el bueno de Cameron Taylor. Luego ya podéis elegir a Tad McFadden, que tiene que hacer un menos 15, y en el caso de Musa viene a hacer 28, pero fijaros que tiene 17,6 para subir un 15%. Lo normal es que se mantenga. Yo creo que los 10 los puede hacer y juega en campo del Unicaja de Málaga, una pista siempre complicada. Y por último, vamos a los pivots. Tenemos al primero, Jasiel Rivero. Se está saliendo 29,4 de media, viene de hacer 36 en la victoria de su equipo ante el Joventut de Badalona. En la prórroga, 19 puntos, 11 rebotes. Ocupa plaza de extracomunitario, cuesta 595, pero fijaros que con menos 17 sube un 15%. Está siendo mejor que Dumlevic, o al menos está luciendo más que Boban Dumlevic. Ethan Happ, increíble, 509.000, tiene que hacer menos 17, es la referencia interior del Breogán y también rebotea con muchísima facilidad. Si no se carga de faltas, puede ser uno de vuestros fijos. Juega, eso sí, en la pista del Joventut de Badalona, ante Tomic, Simon Brigander, una pista siempre complicada. Marc Gasol, obligatorio, ocupa plaza de Nacional, tiene banderita, 912.000, tiene que hacer 14 para subir, pero la media, fijaros que es de 24, en el primero 34 y el pasado sábado ante el Lenovo Tenerife hizo 15, por tanto, si sumara 15 otra vez subiría un 15% más su valor. Gerson Yabusel, 727.000, viene a hacer 20,4, muy buen partido ante el Obradoiro y tiene que hacer 9 para subir un 15%. Y por último, dos apuestas, Matt Costello, jugador del Cazú Baskonia, 8,7 para subir un 15%, 674, y Dragan Bender, jugador que parece que está recuperando el Obradoiro con esas buenas valoraciones, 18 en la primera jornada, 19 en la segunda, y bueno, lleva 18,5 de media, tiene que hacer 1,3 para subir un 15%. Por tanto, estas son mis recomendaciones rápidamente en la posición de base, recapitulando. Si necesitas un extracomunitario, tienes que tener en cuenta el que juegue más minutos, y ahora mismo Jared Harper jugó más bien poco, pero tiene competencia con Chris Jones, está Sam Van Rossum, por tanto es complicado que tenga muchísimos minutos. Jerry Harding los va a tener, por tanto, si me preguntáis por los tres, yo elegiría a Jerry Harding. Y en cuanto a nacionales, Luke Hackanson, Guillem Vives serían mis dos apuestas para hacer los cambios. En la posición de aleros, ahora mismo yo creo que Jedovic es obligatorio que lo llevéis, porque ocupa plaza de Nacional y porque está siendo un jugador importante para Ivonne Navarro. Darius Thompson creo que también no ocupa plaza de extracomunitario importante. Y Cameron Taylor es otro de los jugadores que yo ficharía o tendría en vuestros equipos porque es un jugador que juega muchísimo para Ito, asume muchos tiros y ha empezado de una forma espectacular la Liga ACB. Y por último, en la posición de pivot, Marc Gasol sí o sí, Ethan Happ, porque es más barato, un poquito más barato que Jasiel Rivero, y incluso Ethan Happ me decantaría también por Luke May, que tiene un partido en Murcia a priori complicado, en una pista siempre complicado, pero es un jugador que ha demostrado que cuenta muchísimo en el juego interior, que rebotea con mucha facilidad y que además tiene un tiro de 3 espectacular. Por tanto, estas son mis recomendaciones para la jornada número 3 de la Supermanager. Y esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te pido que le des like, que te suscribas como siempre, para que te avise en esa campanita que tienes ahí arriba de los próximos vídeos. Recordad que esta semana empieza la Euroliga, que tendremos un vídeo, mejor dicho, analizando el estreno, fichajes y jugadores a seguir en esta Euroliga. De hecho, que ya tenéis un vídeo hablando de los 5 jugadores que la pueden romper en Euroliga. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Yo soy Xavi Cacho y esto es El Sexto Hombre. ¡Adiós!